Bueno, acá estamos de vuelta. Me siento menos duras que hoy temprano, así que se ve que pasa el día y uno de los músculos los va relajando. Y acá estoy muy bien acompañada. Estamos con Mati, que ya ha venido, ya ha estado acá un par de veces. Y me encantaría que, bueno, porque hoy no es cualquier día, y me encantaría que seas vos la persona porque la que siento que ha traído siempre la palabra a esta radio ha sido mucho vos, lo cual agradezco. Está bueno estar bien informadas y de las personas correctas también. Así que me encantaría que te presentes y que charlemos sobre esto. Muchas gracias, Tini. ¿Cómo estás? Muy bien. A pesar de estar dura, se te ve bastante bien. Sí, bueno, bien, lo intento. Muchas gracias a la producción por invitarme nuevamente. Hoy es 12 de agosto, el Día Internacional de la Juventud. Y también es el Día por los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Día por los Derechos de las Personas con VIH, perdón. Estoy con las agendas mezcladas. Pero bueno, ya son... Vos estás en todo, querido. Sí, también. La verdad que un poco sí. Ya son 3 años del que se sancionó la ley. Claro. La ley de la provincia de Buenos Aires que instituye este día. Y bueno, también comentarte que hubo en ese tiempo un proyecto de ley presentado por la diputada Marciota, que perdió estado parlamentario, y los compañeros de la asociación Ciclo Positivo lo volvieron a presentar en la Nación para ver si se puede instaurar este día a nivel federal. De todas formas, creo que ya las organizaciones, las personas que trabajan en la salud lo hicieron propio, y hoy sí, es el día por los derechos de las personas con VIH, en honor al nacimiento de Roberto Jauregui. Roberto Jauregui fue una de las primeras personas que habló de VIH, que reveló su diagnóstico en los medios de comunicación, y también fue un pionero de la Fundación Huésped, ¿no? Sí. Hoy cumpliría hace 65 años. ¿65? Qué loco, ¿no? ¿Te imaginas la mariquita de Niño, esa viva? si me preguntas. Pero, sí, ¿no? Pero te imaginas viva, qué desastre hubiese ido haciendo ese hombre, por favor. Sí. Pero bueno, son fechas muy particulares, ¿no? Sí. Tanto porque también hablar de juventudes. Roberto casi que falleció joven, o sea... ¿Se queda a los 30? Menos de 30 y pico, y teniendo 33, 34 creo. Sí. Y teniendo en cuenta que la OIJ, la Organización Iberoamericana de las Juventudes, contempla el rango de edad hasta los 40, sí, murió joven. Claro. Y bueno, también un poquito para recordar todos esos activismos que por no tener tratamiento tuvieron que partir, ¿no? Y claro. Bueno, también sentaron las bases de nuestro movimiento. Sí. Pero bueno, también hablarte del Día Internacional de la Juventud, ¿no? Sí. En este contexto en el que el Gobierno Nacional cerró el Instituto Nacional de Juventudes, en este contexto en el que no se pagan las becas Progresar, en este contexto donde comer, vivir, alquilar, es casi imposible para un joven sin ayuda del Estado o de la familia también, ¿no? Sí. Así que bueno, también hablar un poquito de eso. Me encanta. Gracias por la invitación. Lo de la juventud, la verdad que esa no me la sabía, ¿eh? Es el 12 de agosto, sí. El 12 de agosto. La misma fecha. Ahí va. Sí. Pasa que bueno, ahora no tenemos mucho para contar, ¿no? Si no tenemos del Estado una respuesta a las juventudes. No, de hecho, y como la única juventud que este gobierno nacional avala y promociona son a los libertarios de ellos, que son anti agenda LGBT, anti agenda 2030, antidiscapacidad, antiderechos. Sí. Entonces, bueno, creo que el foco, por lo menos de este gobierno nacional de turno, está puesto en sostener a ese tipo de personajes, ¿no? Y dejar de lado a todas las comunidades que están quedando atrás, que históricamente estamos quedando atrás. Comentarte también, ¿no? Que juventud hablemos como fraccionemos un poquito y dividamos las identidades, ¿no? De las juventudes. Hoy en día, ser trans, travesti o no binario en la provincia de Buenos Aires o en muchas provincias del país significa no acceder a hormonas. Por ejemplo, porque el Estado Nacional las desfinanció, y eso obviamente termina impactando en las infancias trans, porque existen, a pesar de que exista todo un... A pesar de que lo nieguen. Claro. A pesar de que lo nieguen, existen y son parte también. Entonces, bueno, hablar de estas particularidades que está afrontando cada juventud, o sea, también los chicos que están en las instituciones, que viven en los hogares o que están en el Programa Nacional de Egreso Compartido, que no están recibiendo su pensión, o sea, los chicos que viven en la calle, que hoy en día cada vez más chicos que salen de los hogares y no pueden pagar un alquiler porque no hay programas para alquilar por primera vez, o de empleabilidad, que lo llegamos a tener con algún gobierno, con el de Cristina. Me acuerdo que primer empleo joven, o hasta incluso creo que el ingeniero tuvo un programa de empleo joven que, bueno, con McDonald's, ¿no? Pero lo tuvo. Ah, mirá. Pero lo tuvo. Que a diferencia de este gobierno, que directamente es como arreglátela como puedas, sí constituye por lo menos una política de empleabilidad. Bien. Che, ¿y vos por qué pensás
quiero que dialoguemos y que reflexionemos, porque viste que está de moda mucho ser ser un canalla, digamos. Sí. Pareciera que mientras más canalla sos, mejor es. O sea, o por lo menos en las formas de comunicarse en las redes sociales. Que después yo no sé si en la vida real, o sea, frente a frente, esa canallada llega a ese nivel. Siempre pasa, ¿viste? Que nos encontramos. Yo he lidiado con muchas personas en las redes sociales que pareciera que se esfuerzan por ser así Por de ser perversos. más. Y obviamente que esos seres suelen ser personas muy jóvenes. A veces uno se encuentra, no debatiendo, pero sí capaz intercambiando con una persona de 17 años que está usando Twitter y que tiene ganas de ser una canalla, ¿no? O que por lo menos ve que ser un canalla está bien, ¿viste? Que es redituable. Que es redituable, que te sirve, que te funciona, que todo es un like, que todo es un compartir. A mí hubo una frase de Marlene Guayar que en Diputados, en la Comisión de Diputados, ella planteaba, bueno, que para qué nos reunimos, para qué hacemos cosas, desde qué lugar lo hacemos. Y también hablaba de la dulzura, ¿no? Que solía tener nuestro movimiento, que es el movimiento, ponele, WOC, el movimiento de derechos humanos, el movimiento de la marea verde, la ola joven, los que vamos pro derechos. Terminamos reproduciendo más o menos lo mismo, porque ser tan dulce es igual que ser tan violento, porque te vas por los mismos lados. Sí. Entonces hoy en día me parece que está bueno esa contestataria, ¿no? Que está surgiendo entre las nuevas generaciones de todo bien con que vos seas así. Pero yo pienso así y por más que sea tu turno, en otro momento va a ser el mío. Creo que están, por lo menos los que yo noto en los más chicos, ¿no? Sí. Es que algunos se enganchan, algunos otros no, y creo que también detrás, por lo menos desde mi percepción, que psicólogo no soy, obviamente, es la soledad con la que se encuentra esa persona que está violentando todo el tiempo en las redes sociales, ¿no? Sí. Ese joven que no está siendo escuchado, que por ahí no está trabajando ni estudiando, como se le dice en la comunidad internacional, los niní. Y por ahí descarga toda esa frustración, ¿no? De no tener una política pública que lo acompañe, de ser adulto y no poder irse de la casa de los viejos. Me parece que hay toda una frustración no canalizada. Puede ser, ¿eh? Sí. Sí, yo también lo adjudico a la desconexión. A la desconexión de esto, por ejemplo, vos y yo charlando a 1 metro de distancia. Esa desconexión que siento que bueno, que nos han traído las redes sociales, que nos han traído este aparato que tengo acá enfrente. El teléfono. Siento que eso, ¿no? Como que se ha perdido un poco de humanidad en ese sentido. Y que también está muy... el ser políticamente incorrecto, que yo suelo hacerlo también, todos lo somos en algún momento, cada uno lo dice con nuestras amigas, pero porque también afrontamos ciertas experiencias que capaz nos posibilitan, o por lo menos entre nosotras nos cagamos de risa, y si yo que estaba con una amiga traba y nos millenderíamos, no sé, hacemos algún comentario, lo que sea, cagándonos de risa, hay como cierto permiso o cierta validación que nos damos nosotros mismas por pasar por la misma experiencia. Claro, sí, por pertenecer a un colectivo. Lo que está colectivo. pasando ahora también, que bueno, supongo que también eso tiene que ver mucho con las redes sociales, ¿no? Que capaz yo en las redes sociales que me comparto y digo, ¿no? Y capaz me discrimino a mí misma, por así decirlo. Como que siento que estoy dando cierto permiso o posibilitando a esa persona a decir, bueno, eso no hay problema con que yo diga esto. Y siento que se ha girado la pelota de tal manera que ahora he escuchado cosas atroces que viniendo de personas que capaz no han vivido esas experiencias, sobre todo jóvenes. Nada, es fuerte. A mí me pasa, por ejemplo, yo dejé de usar Twitter, que ahora es hace bocha de años, por la violencia. Sí. ¿Entendés? Son determinadas cuestiones que uno elige convivir con eso. Y yo creo que hoy en día hay mucha gente que decide eso, tipo, a ver qué dice este pelotudo, perdón, ¿no? Claro. Y están como todo el tiempo entrando a ver qué reacciona y quién es el más violento. Y yo en un momento me vi inmerso en eso también, ¿no? De, a ver qué esto... Y no, porque no es que salís de eso y te vas a tu casa o estás en la calle y no te repercute en nada, ¿no? Hay una salud mental, hay un cuerpo que está analizando toda esa información. Entonces yo hoy en día prefiero lo básico, no sé, tengo Instagram, Facebook, era de doña, lo cerré, ¿viste? Entonces como que empiezo a utilizar otros canales y aparte entender también de cómo funcionan las personas que viven en Twitter. Yo qué sé. En la política pasa mucho, yo laburo como asesor en el Senado y muchos por ahí viven, ¿no? de qué salió, qué publicó tal, o qué salió en Twitter, o qué dijo tal. Y yo realmente hoy en día no quiero. No quiero, porque aparte no sacas nada que digo, historia, en la historia personal de uno y algún quiebre, un punto de inflexión, no, nada, es una pelotudez, una violencia terrible con la que tenés que naufragar directamente, no te queda otra, que le podés responder
a una persona que no sé, que te dice montonero sidoso, que te dice puto, o un montón de cosas que realmente son hirientes. Entonces, yo por lo menos elijo usar redes sociales que no permitan Que no ese permitan estilo de ese- crueldad, total. al estilo X. La verdad que es tremendo como, bueno, entre jóvenes, como la palabra, por ejemplo, de, no sé, he escuchado cosas así, ¿no? Que este puto lleno de sida, Sí, o incluso sí. personas que, nada, o sea, Sí, ni siquiera personas- son parte del colectivo, simplemente el decir, Sí, o también del colectivo también sucedía. A Sí, veces sí, que sí. yo siempre digo, bueno, una capacitación por acá, chicas. sí, urgente. Pero bueno, la palabra, bueno, sidoso, mogólico, son palabras que Mogólico, hace hiriente. 2 años Estaban era mal más como- vistas, sí. eran muy, o sea, no estaba bueno decirlo. Pero también te vimos como una policía, ¿no? Una policía de la inclusión, ¿no? Que si hablabas con él, que si esto otro. A mí me tocó a la hora de hacer la película documental Archivos VIH, entendés de que por ahí había una generación que eran las personas más adultas que hablaban de otra forma. Y para mí no es menos compañero o más hiriente una persona porque no te usa la E. ¿Entendés? No, Porque obvio. por ahí yo lo conozco a esa persona y militó toda su vida a favor de los derechos de la diversidad sexual e hizo Sí. más cosas que muchas personas de la Sí. diversidad sexual para vivir en un mundo libre. Y no me parece que sea... Me parece una corrección política absurda. Entiendo que por ahí en el sujeto identitario que lo está construyendo su identidad sí funcione, sí haga algo que le... Pero para el común denominador, la verdad que el que es pro derecho o el que es anti derecho y en el medio las cuestiones discursivas terminó funcionando como una policía de cómo se habla, Sí. y eso nos jugó en contra. Sí, sí, la verdad que... Pero bueno, viste que tampoco hay una receta. No, hay una receta. La verdad que No, tuvimos que pasar por eso como para un poco entender que bueno, que los límites son estos, ¿no? Que ahora estamos donde estamos y que la verdad que en mi caso hablo de mí, que así los pronombres que uses conmigo en este momento, capaz en este momento particular, no me importan tanto. Sí. Prefiero que no nos caguemos de hambre y que... Claro, sí. y que, Sí, bueno, creo que estamos más o menos por lo mismo. O que Sí, haya sí. oportunidades reales para las compañeras. También, yo que sé, el cupo Claro. trans que nos está aplicando. Total. Hay muchas cosas que hay por hacer Bueno, todavía. la terapia de hormonización también está en La terapia riesgo. que no hay en la provincia de Buenos Aires, no hay hormonas. Mi pedido es al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires que vuelvan a realizar una compra. La última que hicieron fue hace más de un año y pico, o sea, ya no hay posibilidad de que haya hormonas. Sí. Hay un grupo de WhatsApp en el que trabajamos muchas organizaciones. Ahora ya se incluyeron a las chicas de La Plata, a la Galaxia, a todas las kilómetras. Las amo. Tremendo. Las amo. Debe las arder amo, ese las grupo, amo. entonces. Sí, y también ahora está con la gente de la primera sección electoral, de Sí. Morón, de Ramos, porque bueno, te pones a charlar entre los compañeros y es en toda la provincia. Y por lo menos yo que me ha tocado liderar espacios de formación de jóvenes en lo nacional, todavía sigo teniendo contacto con las provincias y enterarme que en provincias donde gobierna el radicalismo o por ahí hasta incluso están muy cerca de la línea del presidente, sí hicieron las compras. Claro. Y no tuvimos que estar atrás con una Claro. notita o haciendo el relevamiento de datos que le corresponde al Estado, ¿no? Sí. Entonces, estamos atravesando esa situación. Yo noto que hay mucha falta de salud mental con las compañeras. El que vive con VIH porque no le salió la pensión. La que es compañera trans o no binaria, o por ahí está en el proceso del crossover, de transición de género, también le afecta la falta de hormonas. Pues cuando dejas de tomar las hormonas también hay como unas cuestiones químicas Ni que hablar. suceden. Y bueno, hay mucha tristeza entre muchos compañeros que por ahí se sienten poco acompañados o que bueno, están en una etapa en la que no hay trabajo, no las contratan y bueno, y encima tienen que jugar el rol de luchar por ese derecho, hacer relevamientos de datos y de dónde falta y dónde no. Y bueno, mi solidaridad con estas juventudes, ¿no? Pero, Sí. No es nada fácil el hecho de tener que dejar la terapia de hormonas, por ejemplo, porque no estás pudiendo acceder a ellas o porque, bueno, o sea, existe la manera de comprarlas, pero también eso es un billete, o sea, por algo existe esto que nos acompaña, ¿no? Que o por lo menos nos acompañó en algún momento. Me parece bastante nocivo para las cabecitas de estas personas porque realmente ni siquiera es saludable. No. Dejar de un momento a otro las hormonas, una terapia que venís sosteniendo a lo largo del tiempo y de repente de un momento a otro dejas de hacerlo, no está bueno, no está bueno ni para tu cuerpo, ni para tu cabeza, ni para nada. Y lo mismo pasa con las personas con discapacidad, que son jóvenes y que por ahí los padres están renegando para poder tener un cuidador que sea cubierto por IOMA. IOMA sabemos que toda la nomenclatura de discapacidad, no solamente de IOMA, ¿no? sino que a nivel nacional,
suben los valores hace un montón de tiempo y esto afecta también, ¿no? Que estás en plena etapa de desarrollo, que por ahí te estás desarrollando o sos joven, adolescente, Claro. y escuchar el factor económico todo el tiempo como una adversidad, como una barrera, también constituye, ¿no? Una forma de perversión, ¿no? Porque esa Obvio. persona todo el tiempo está escuchando que está en constante tensión un derecho. Claro. Los pibes en situación de calle, que cada vez son más, acá en La Plata es increíble cómo ha crecido y en los demás municipios también. Hay mucha labor de la Cruz Roja, ¿viste? Sí. Por ahí se ve mucho cómo laburan las organizaciones que históricamente lo han hecho. Estamos trabajando en una ley de situación de calle en la provincia de Buenos Aires para actualizar la que teníamos, que quedó bastante vieja. Sí. Pero a pesar de todo eso, yo a veces siento que son una gota en el mar todos los esfuerzos, ¿no? Sí. Y a veces es difícil salir de esa... Sí, que capaz dentro de 4 años tenés que dar la misma lucha. de vuelta, no sé, hace poquito hubo un joven viviendo con VIH que tenía 17 años, estaba en el colegio, 16, fue toda su vida al mismo colegio, lo discriminaron porque avisó que vivía con VIH porque se iba a quedar afuera por la cantidad de faltas y todo y lo terminaron echando, ¿entendés? Diciendo que un artículo de ley nacional fue pensado para eso, la prohibición de la discriminación y el sentido de permanencia, ¿no? En la institución educativa. Sí. Así que venimos atravesando todas estas cuestiones que, bueno, a veces sí tenemos un artículo de alguna ley que dé respuesta, pero la verdad que la situación suceda igualmente no te saca de ese contexto de violencia. Claro. Y de la revictimización, ¿no? Porque que estén hablando todo el tiempo de algo que te sucedió, que te afecta, es revictimizarte. Sí, totalmente. Pero bueno, bueno, acá ya me has contado un poco que hay como una respuesta, por lo menos de tu parte y de bueno, y toda la labor que haces con compañeros y demás, pero no quiero pasar por alto nada o sea, es que hay algo más ahí que estés gestionando. Y mira, te puedo comentar un poquito en este desguace de las políticas de juventudes. La última vez que vine te conté que estaba participando en una organización que se llama Family Planning 2030, FP 2030. Sí. Estábamos haciendo un concurso de arte, el concurso de arte lo ganó una rosarina divina, arroba Siriosa, es una activista del VIH, que nació con VIH vertical. Y bueno, lo ganó ella y después, bueno, un compañero más de Argentina, otro de Honduras, otro de Bolivia, otro de Paraguay. Y este año decidimos darle una impronta juvenil ante la falta de participación y el cierre del institucional de juventudes y falta de oportunidades, ¿no? Y pudimos juntar los recursos para llevar a 5 jóvenes de Argentina al Foro de los Países. El Foro de los Países se realiza en el ámbito de la CEPAL, en Naciones Unidas, en Santiago de Chile, y bueno, pudimos llevar a cinco compañeros, uno de la Patagonia, Mira qué lindo. algunos de por acá, y bueno, la idea es que vuelvan a participar en este ataque a la Agenda 2030 y empiecen a hablar con los estados, con las agencias del sistema de Naciones Unidas para tratar de revertir un poquito el financiamiento. Y bueno, en ese rol estoy con Family Planning 2030 y ahora gané una beca del Instituto Gates. Ahí va. Para ir a filmar mi próxima peli Ahí en va. Colombia. Voy a recorrer casi todo Colombia. Sí, gente, sepan que es un señor audiovisual el que tenemos acá también, además de... Voy a recorrer todo Colombia para producir mi próximo documental, que es sobre derechos sexuales y reproductivos, pero desde una mirada histórica, ¿no? Y bueno, también analizando un poquito las juventudes, la participación política, el lugar que nos dan los partidos. Abro paréntesis, los cierres de listas para los jóvenes, la verdad no fue nada grata. Pero bueno, también hay que poder hablar de estas cuestiones para que también el compañero que sintió que no le dieron el lugar sepa cómo lucharlo, cómo conseguirlo y hacerlo carne. Sí. Bueno, esto estoy en la próxima peli que no es poco. La voy a filmar ahora unos días y en noviembre se hace la Conferencia Internacional de Planificación Familiar en Bogotá y bueno, vamos a estar exponiendo un poquito el material. ¿Te vas para allá? Sí. Mira qué bien, bueno, me encanta que te estés moviendo más allá de todo. Y si acá no se puede hacer mucho, hay que por lo menos tratar de no estar quieto. Sí, no, ni hablar, que esto no nos apague, escuchame. Y falta alguien acá. Sí, no es Mauri, estaba enfermito. Le mandamos un beso. Pero bueno, gracias Mati por venir acá a actualizarnos. Me gustaría que después que vuelvas de ese viajecito, que nos cuentes cómo te fue. Dale. Que se ha despertado ahí, porque viste que una siempre viene media revolucionada después de un viajecito. Sí. Yo les agradezco de verdad a todos y bueno, reiterar el pedido al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires por la hormonización de las compañeras y por la pronta adhesión provincial de la ley de VIH que ya estamos trabajando acá en la Cámara de Senadores. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, ya volvemos nosotros, así que quédense ahí. La luz.